Hola, en este video vamos a ver por qué no es útil tener un contador tan elemental como el que describí en el video anterior. Acá a la derecha tenemos la descripción que ya vimos. Es tan elemental que tiene solamente como port de entrada el clock y que son los pulsos a contar, y como salida QO, que es el estado de la cuenta. A la izquierda tenemos el test bench. Como vimos, siempre usamos el library EEE, el package Standard Logic 1164, la entidad del test bench es vacía. En la parte declarativa de la arquitectura entre el is y el begin tenemos definido el componente, luego las señales del test bench que corresponden a los ports del componente, y luego dos constantes y una señal que tienen que ver con el proceso que genera el clock, según hemos visto en ejemplos anteriores. Luego del begin comienza el cuerpo de la arquitectura. Instanciamos el componente, el proceso que genera el reloj. Si tienen alguna duda, los remito a los ejemplos que expliqué antes. Y el proceso prueba, que comienza, como es usual, con una nota para la ventana transcript. En este proceso comenzamos esperando que se produzca un flanco creciente de la señal de clock. Luego esperamos 3 nanosegundos a que se propague la señal de clock, que cambió de 0 a 1. Y pretenderíamos a continuación, con el hacer, preguntar si la señal QT, que va a ser después la salida del componente, corresponde al estado 000. Y esta sentencia o esta condición no la podemos evaluar porque no tenemos ninguna señal que haya inicializado el contador, así que no sabemos en qué estado comienza. Fijémonos un poco en la descripción. O sea, nosotros le vamos a mandar a través del test bench a la descripción un flanco creciente de clock. Entonces, en la parte del proceso del contador que se dispara por el clock, cuando ve el flanco creciente, ejecuta la sentencia AUXQ incrementada en 1 y lo vuelve a poner en AUXQ. AUXQ es una señal que está acá declarada en la parte declarativa de tipo unsigned, y al ser una señal corresponde en el circuito a un cable, entonces no tiene un valor inicial. El software a una señal sin valor inicial como es AUXQ le da justamente el valor undefinite, o sea, sin inicializar. Entonces esta señal AUXQ sin inicializar la va a incrementar en 1 y va a dar un valor que es desconocido, o sea que ahora ya no es sin inicializar, sino que va a pasar a ser en VHDL X, que corresponde a desconocido. Cuando arribe otro flanco creciente de clock, ahora el AUX X es desconocido, más 1 sigue siendo desconocido el resultado, de manera que siempre vamos a obtener un valor desconocido. En el test bench, cuando hagamos acá en el assert la comparación, nos va a dar siempre que hay una falla, a menos que comparemos con valor desconocido, pero no tiene sentido, o sea que no hay forma de probarlo. Yo le puse severity warning justamente para comprobar que va a fallar en todos los casos. Acuérdense que cuando estoy probando el test bench no le pongo failure, porque el primer error me interrumpe directamente la simulación y no puedo ver qué hubiera pasado en los demás casos. Aquí quiero comprobar que fallan todos. Les muestro además, para recordar, el circuito, porque acá estamos hablando del simulador. Pero ¿qué pasa en el circuito? El circuito era muy elemental, y vemos como entrada la señal de clock que llegaba directamente a todos los flip-flop porque es sincrónico el diseño,
Y la salida de los flip-flop, fíjense que es la señal auxiliar. En este caso estoy marcando la AUX Q0. La salida de este otro flip-flop es la señal auxiliar AUX Q1. Y la salida del último es la señal auxiliar AUX Q2. Todas ellas llegan a la salida QO, que también es de 3 bits. Estos flip-flop, como están conectados, fíjense que no están usadas las señales clear ni preset, que son a las entradas asincrónicas que permiten darles un estado inicial. Entonces sabemos que la salida Q de los flip-flop al inicio es desconocida, porque no se sabe en qué estado amanece. Entonces en el hardware se supone que ustedes, si están diseñando un contador para ver el estado de la cuenta, tendrán algún hardware colocado a las salidas Q de cada flip-flop, ¿no? Por ejemplo, lo más elemental que podríamos hacer es poner un LED. Entonces, al principio tendrá un estado desconocido, que puede ir cambiando hasta que se estabilice la salida de los flip-flop en un determinado estado. Llegan los flancos crecientes de clock y a partir de allí el estado va a ser conocido. Va a incrementar el estado en que comenzó la cuenta, que no va a ser en general 000, va a ser cualquier estado, y a partir de allí va a funcionar correctamente, incrementando con cada clock la cuenta. O sea que en el hardware tenemos esa indefinición al principio hasta que se estabilice y luego va a funcionar en forma conocida. El problema es que siempre va a empezar de un valor que no conocemos, aleatorio. Entonces no es conveniente tener un contador que no sepamos en qué momento comienza la cuenta. Les muestro a continuación qué pasa si intentamos simular. Entonces vamos a Work, OK. Cierro los archivos. Dot, add, two-way, all items in region, toggle, y voy a simular directamente con run all. Entonces vamos primero a analizar la ventana transcript. Fíjense que hay un warning, ya dije porque es warning y no failure, y acá está el mensaje que yo puse para identificarlo: error para Q000. Luego el error es para Q001, luego 010, 011, y vemos que falló para todos los casos del test bench. Sin embargo, al final hay una nota verificación exitosa. A esta nota no la tienen que tener en cuenta porque estaba previsto que en lugar de warning hubiera un failure. El failure interrumpe la simulación y entonces no hubiera salido la nota. Y en la ventana de formas de onda vamos a ver qué pasó. Vamos con el cursor y antes del primer flanco creciente de clock, fíjense que la salida QO y la señal auxiliar AUX-Q ambas están en undefinite, o sea, no inicializadas. Una vez que llegó el flanco creciente de clock, como les decía, se transforma, fíjense que dice X, ¿no? O sea, desconocido. Y a partir de allí, a un desconocido le sumamos un 1, queda siempre desconocido. Así que por eso no se puede simular. En el próximo ejemplo, entonces les muestro cómo agregando simplemente una señal de reset, se transforma en un contador útil que funciona correctamente. Así que no se lo pierdan. Bueno, muchas gracias. Si les gustó, por favor, pongan me gusta. Los espero. Chau, chau.